Hey, ¿cómo estás? Ya no viajes en bus desde Asunción a Buenos Aires, mejor viaja en avión. Y en este video te voy a mostrar cómo tenés que hacer el paso a paso para cotizar y después comprar un vuelo. Lo primero que te voy a recomendar hacer es utilizar un motor de búsqueda de vuelos, como puede ser Skyscanner. Yo lo utilizo ese porque estoy más acostumbrado y familiarizado a él, pero puedes usar otros, Google Flight u otro motor de búsqueda como Kayak o el que se te ocurra. Estamos en la página web de Skyscanner. Lo que vamos a hacer es configurar desde dónde vamos a partir, en este caso Asunción. Vamos a ir hacia Buenos Aires, vamos a escribir acá Buenos Aires. En este caso vamos a dejar en cualquiera porque queremos que nos den ofertas lo más barato posible. No importa el aeropuerto donde nos va a llevar, lo más probable es que nos lleve a Aeroparque, pero igual vamos a dejar abierto esa posibilidad por si en Ezeiza vaya algún avión que nos ofrezca vuelos baratos. Y algo muy bueno que tiene Skyscanner es que te muestra en verde los días más baratos para volar, en amarillo los que están en un precio razonable y en rojo los que están más caros. Como vemos que en el mes de septiembre casi todos están en rojo, algunos en naranja y solamente 3 opciones baratas. Vamos a pasar a octubre. Eso es otra cosa también que te recomendaría, siempre buscar tus vuelos con un rango de fecha flexible, porque de lo contrario vas a tener que pagar mucho dinero. En este caso en octubre sí vemos que hay más posibilidades, o mejor dicho más días disponibles para encontrar un vuelo económico. Ok, vamos a elegir desde el 5 de octubre hasta el 13 supongamos. Vamos a hacer esa búsqueda, a ver qué nos sale. Inclusive después podemos jugar un poco con las fechas de septiembre también, pero voy a avanzar rápido en el video porque no quiero tampoco que esto se vaya demasiado largo. Le damos solicitar, lo que hacemos es seleccionar el ida y el regreso. Lo que hicimos fue seleccionar la ida el 5 de octubre y el regreso el 13 de octubre. Luego nos pregunta en qué clase de cabinas queremos viajar. Evidentemente vamos a elegir la económica porque estamos buscando optimizar el presupuesto. Después tenemos que seleccionar la cantidad de adultos que van a viajar. Yo voy a dejar un 1 para mostrarte cómo es el proceso. Le damos solicitar y después buscar. A partir de ahí Skyscanner va a hacer una búsqueda de cuáles son las aerolíneas y las agencias que mejores precios tienen para ofrecernos a este destino, en este caso Buenos Aires. Skyscanner te va a filtrar los resultados de vuelos en 3 categorías. La primera es el recomendado, la segunda es la más económica, el más barato, y la tercera la más rápida. Recomendado sería un equilibrio entre estos dos. Tratar de no demorar demasiado para llegar a destino, pero que tampoco sea muy caro. Entonces acá tenemos los resultados. Nosotros vamos a optar por el más barato. En este caso queremos ir solamente a Buenos Aires, por ende no vamos a tener escalas, va a ser un vuelo directo. En ocasiones puede ser que te salte un vuelo con escala, pero no es lo habitual porque el destino es acá a la vuelta de la esquina prácticamente, y además que hay vuelos programados desde Asunción a Buenos Aires constantemente, y eso va a hacer que siempre esté disponible un vuelo directo. Ok, acá vemos que la primera opción que nos aparece es de la aerolínea JetSmart, que posiblemente este es el precio que vamos a pagar sin llevar una maleta, 1.338.000 guaraníes, que es un precio muy razonable comparado a lo que pagarías en un bus para viajar desde Asunción a Buenos Aires, que sería 1.200.000 guaraníes. La diferencia solamente es de 138.000 guaraníes y es una locura. Después en el procedimiento te voy a mostrar cómo agregar maletas de forma económica para que no termines pagando muchísimo dinero más por llevar una maleta de 23 kilogramos. Y esa es la razón por la cual digo también que conviene más ir en avión que en bus, porque hay un truquito que podemos hacer ahí para no pagar demasiado. Acá tenemos diferentes opciones, pero yo me voy a quedar con la primera, que es la de JetSmart. En el caso de que quieras viajar con aerolíneas argentinas, acá tenés sus horarios y la información correspondiente. Yo quiero volar con JetSmart porque considero que es una aerolínea confiable. Ya volé con ellos, todo me salió perfecto, no hubo retrasos, no me cancelaron el vuelo, y también tengo bastante información de mucha gente que voló con JetSmart y el vuelo le salió exitoso, y la mayoría de ellos hacían el trayecto Asunción a Buenos Aires de manera exitosa. Ok, entonces una vez que yo defino con qué aerolínea quiero volar, voy a abrir la página de JetSmart, porque Skyscanner solamente va a ser una herramienta la cual me va a servir para yo determinar cuál es la aerolínea que me va a llevar a mi destino. Una vez que ya tengo decidido, abro la página de la aerolínea en cuestión, en este caso JetSmart. Lo más común es que cuando abras la página de JetSmart te lleve a JetSmart Chile, porque creo que ahí está su sede principal. Bueno, da igual eso, solo te quería explicar que posiblemente te lleve a la página de Chile. Entonces, siempre que estés en la página de JetSmart, asegúrate de venir acá en la esquina superior derecha y cambiar por Paraguay
así para que los precios te salgan en guaraníes o en dólares, porque si no te va a salir en pesos chilenos y eso capaz te confunda un poco. Y ahora vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en Skyscanner. Vamos a configurar nuestro vuelo, es decir, ponemos el origen, en este caso que es Asunción, el destino va a ser Buenos Aires, las fechas serían del 5 de octubre al 13 de octubre, una semanita. En la sección de adultos dejo en 1 y le doy confirmar. A ver, acá tengo un check que quiero que marquen siempre. Este switch que está acá, vamos a marcarlo. El casillerito este, pulsamos porque esto va a permitirnos ver el precio desde un principio ya con las tasas e impuestos correspondientes. Porque siempre JetSmart te muestra primeramente sin las tasas aplicadas al costo final del vuelo. Esto lo hacen a modo de marketing para que las personas puedan ver y digan, wow, qué barato que es el precio de un vuelo en JetSmart. Si bien es barato, mostrándote sin las tasas, es mucho más barato aún. Y eso muchas veces engancha al usuario. Ellos lo utilizan a modo de marketing. Para mí no es muy efectivo porque al final muchos usuarios terminan decepcionados cuando ven que el precio final que van a pagar se eleva el doble prácticamente porque se añaden los costos de las tasas y los impuestos. Pero bueno, eso ya es cosa de ellos. Una vez que nosotros ya tenemos todo configurado, le damos clic a este botón rojo que dice buscar Smart. Fíjense que en este sentido la página de JetSmart sí es rompebola. Acá en la esquina superior izquierda nuevamente tenemos el check de ver precios con tasas e impuestos desmarcado. Vamos a marcar nuevamente para que esto se pueda actualizar correctamente. Y otra cosa, acá es donde se actualiza el precio, no acá. Lastimosamente acá no nos muestra con las tasas e impuestos incluidas, sino que directamente lo actualizan en esta parte. Para que tengan en cuenta, nomás explico todo esto. Entonces, acá ellos te muestran la diferencia con los otros días. Efectivamente vemos que el lunes 5 de octubre está en oferta prácticamente los vuelos de ida. Vemos que nos va a costar $50 con las tasas e impuestos $92. Esto a nosotros nos sirve para comparar si hay otro día donde también haya otra oferta. Vemos que el sábado 3 de octubre también está el mismo precio que el lunes 5 de octubre. Hay veces que acá vamos a ver inclusive algunos por 45 o más barato de lo que inicialmente íbamos a pagar en esa fecha. Por eso es muy conveniente buscar vuelos con fechas flexibles para que podamos conseguir ofertas buenas. Entonces, una vez que yo tengo decidido que quiero viajar este 5 de octubre, lo que tengo que hacer es seleccionar esta parte donde dice tarifa desde. Esto es lo que yo tengo que seleccionar, no esto. Este club de descuentos sería más bien si es que yo quiero formar parte de una membresía de JetSmart, la cual me va a permitir recurrentemente conseguir descuentos porque yo voy a pagar una membresía con ellos. Pero para que esto pueda ser redituable para mí, yo tendría que ser un viajero constante. Y si ese no es el caso, lo más conveniente acá es marcar tasa desde y el precio que te salga. En este caso, $92 ya con las tasas incluidas. Seleccionamos y acá nos va a aparecer algo muy importante que les recomiendo prestar mucha atención porque suele ser el apartado donde más compradores de vuelos se equivocan. Los usuarios por lo general ven acá que aparecen muchos paquetes donde les detallan qué es lo que puede llevar. Vemos que el Basic prácticamente no te permite llevar absolutamente nada, solamente un bolso o mochila pequeña. Y después te acumula las millas. Solamente ese es el servicio, pero así también no te cobran absolutamente nada de adicional. Ahora, si es que vos querés pagar este paquete Light que cuesta $34, vas a ver que tenés permitido llevar, aparte de la mochila pequeña, un equipaje de mano. Después, en esta sección, en esta categoría, en este paquete de Smart, ya se suma el equipaje de bodega, la posibilidad de seleccionar un asiento, el check-in en el aeropuerto y las millas. Y después el Full Flex. Lo que sí, ellos te ofrecen distintos paquetes. Esto también es una estrategia de marketing de parte de ellos, donde te intentan hacer ver que solamente seleccionando uno de estos tres paquetes, el Light, Smart o Full Flex, vas a poder llevar tu maleta. Y eso no es así, porque la maleta vos podés comprar más adelante. Es decir, puedes reservar el derecho a llevar una maleta de 23 kilogramos solamente por $31 aproximadamente. Y enseguida te voy a mostrar. Entonces, vamos a darle lo quiero. Y eso les digo $31 nada más, porque vemos que el paquete Light te va a salir $34 más por trayecto. Imagínate que eso solamente te permite llevar un equipaje de mano. Y con $31, como te digo, ya vas a poder llevar una maleta de 23 kilogramos. Entonces, nosotros vamos a optar siempre por la opción Basic que está acá. Le damos clic en lo quiero y ahí ya quedó seleccionado nuestro vuelo de ida.
Ahora tenemos que hacer lo mismo con el vuelo de vuelta, Buenos Aires a Asunción. Lo mismo, vemos qué día está más económico y efectivamente el día que seleccionamos está solamente $60. Vemos que el jueves también hay otra oferta y el sábado 10 también. Como siempre, les muestro esto para que tengan en cuenta que pueden hacer esa comparativa entre días para encontrar un vuelo económico. Acá si vemos con las tasas aplicadas, este $60 se duplica prácticamente y cuesta $138. Entonces, seleccionamos siempre esta parte, tarifas desde. Nuevamente acá nos aparecen los packs disponibles. Ya expliqué todo lo que es esto, así es que voy a seleccionar directamente Basic. Muy bien, llegamos al punto donde JetSmart nos revela el precio que vamos a pagar si viajaríamos solamente con una mochila pequeña. Bueno, una mochila pequeña realmente se refiere a una mochila normal, de tamaño normal. Tampoco algo demasiado grande ni muy pequeña. Es una mochila de tamaño mediana. Por lo general a mí me sirve bastante esta que dejo en pantalla ahora mismo, que es una mochila de aire comprimido que compré por AliExpress, que me salió espectacular realmente, porque gracias a esta mochila yo puedo comprimir toda mi ropa en un espacio pequeño. Vayan a echarle un vistazo y van a ver que es un buen producto. O me escriben acá por los comentarios si es que quieren que les ayude a traer ese tipo de mochilas. En fin, si es que ustedes tienen esa mochila, van a poder viajar solamente por este costo. Por eso es una inversión que pagas una vez y después ya te sale conveniente para tu próximo vuelo. Yo habré viajado ya unas 6 veces con esa mochila y me salió espectacular realmente. No pagué equipajes, no pagué ninguna maleta adicional. Pero bueno, eso es en mi caso, donde yo por lo general no suelo llevar tampoco una cantidad de ropa enorme, ¿verdad? En el caso de que quieras añadir maletas, ya te voy a mostrar enseguida cómo es. Pero antes quiero mostrarte cuánto es la conversión actual en el día de hoy que estamos grabando este video, que es el 21 de agosto del 2026. ¿Cuánto sale $230 convertido a guaraníes? 1.385.000 guaraníes es lo que pagaríamos por este boleto de avión ida y vuelta de Asunción a Buenos Aires llevando una mochila. Ahora vamos a ver cuánto alcanzaría si llevamos una maleta, que es lo que a muchos les interesa. Volvemos a la página de JetSmart y acá tenemos que hacer clic en continuar. Muy bien, a partir de acá es muy importante que presten atención porque JetSmart y otras aerolíneas más también, esto pasa en todas las páginas de las aerolíneas, pero como estamos en JetSmart voy a poner este ejemplo. Siempre van a intentar cobrarte un poco más, te van a presentar todo tipo de ofertas. Acá por ejemplo nos aparece la opción de ser parte del club. Vamos a ignorar esto porque no vamos a viajar frecuentemente y acá es donde nosotros podemos seleccionar el equipaje que queremos llevar. Yo siempre recomiendo llevar el equipaje de 23 kilogramos porque la diferencia con el de 10 kilogramos suele ser muy poco. En ocasiones inclusive suele estar más económico. Ahora veo que está un poco más caro del de 10 kilogramos. Vemos que el de 10 kilogramos nos alcanzaría $34 y el de 23 kilogramos $37. El día de ayer estaba haciendo otra cotización y me salía que una maleta de 23 kilogramos me iba a costar nada más $31. Así es que siempre tienen que estar atentos a ese tipo de ofertas. A lo que quiero llegar es que no hay mucha diferencia en pagar para llevar una de estas dos maletas. Y ya que voy a pagar para llevar una maleta, mejor pago por la de 23 kilogramos. Entonces le damos a agregar y acá me pregunta la cantidad. Entonces, este check que dice aplicar selección para vuelos ida y vuelta tenemos que marcar. Porque evidentemente necesitamos llevar nuestra maleta y traer nuevamente. Ahora acá evidentemente puede haber casos distintos también donde te vas a ir a quedar en la casa de un familiar y vas a dejar tu maleta allá. Pero bueno, ya me explico, ¿verdad? Entonces, adulto, 1 porque evidentemente solamente estoy haciendo la cotización para un adulto. Y lo adicional que voy a terminar pagando a mi boleto de avión que acabamos de configurar serían $77 ya por el ida y vuelta, porque por trayecto me alcanzaría $37 y eso multiplicado por 2 da esta cifra. Le doy a agregar y acá por la derecha ya tenemos el detalle de nuestra reserva. Vemos que el total que vamos a pagar serían de $309. Vamos a ver cuánto es eso actualmente. Nuestra tarifa de 1.334.000 creo que era, subió a 1.860.000 guaraníes por llevar una maleta de 23 kilogramos. Que la maleta de 23 kilogramos ya te sirve para llevar prácticamente de todo. Volvemos a la página de JetSmart y vamos a darle continuar. Acá nuevamente nos aparece otra estrategia de marketing de JetSmart donde ellos intentan vendernos algo más.
un equipaje de mano. Nosotros le vamos a dar siempre continuar sin equipaje de mano o continuar sin lo que sea que nos ofrezca a partir de ahora. Constantemente en cada ventana va a aparecer algo la cual nosotros vamos a ignorar. Siempre tenemos que leer la letra pequeña, muy importante. Continuar sin equipaje de mano. Acá nos aparece para seleccionar los asientos. Este también vamos a ignorar nomás. Vamos a dejar que los asientos se seleccionen de forma aleatoria en el momento de hacer el check-in. Una estrategia, un tip que les voy a dar que les va a hacer que consigan unos buenos asientos de forma gratuita es hacer el check-in temprano. Por lo general, el check-in se habilita 48 horas antes para poder realizarlo. Y ustedes traten de hacer lo más temprano posible para que de forma aleatoria puedan conseguir buenos asientos. Porque de lo contrario, si es que hacen tarde, unas horas antes del viaje, probablemente les toque asientos de pasillo nada más o en lugares donde no es muy agradable estar. La forma de hacer el check-in es una vez que vos compraste el pasaje, te van a dar por correo electrónico un código de reserva. Ese código de reserva vas a introducir en tu perfil de JetSmart una vez que llega el día en el cual tenés que hacer el check-in. Déjame acá en los comentarios si querés que te muestre un video de cómo se tiene que realizar un check-in correctamente. Muy bien, para ignorar esta sección de los asientos, acá abajo de la opción de continuar tenemos continuar con asiento aleatorio. Vamos a darle clic y nos aparece nuevamente si es que queremos comprar este Flexi Smart, que sería la opción de cambiar nuestro vuelo en el caso de que, no sé, cambiemos de planes o algo así. En este caso lo vamos a dar no, vamos a buscar cómo podemos ignorar esto en algún momento. Bueno, lo único que tienes que hacer es ignorar, no aparece ninguna opción, pero te aparece el botón de agregar. No toques nada, baja directamente. Ahora estamos en la sección de tarjeta de embarque, que acá te dan dos opciones. Te dan la opción de llevar tu tarjeta de embarque de forma digital, que esto ya te incluye, no te van a cobrar nada extra, pero te dan la opción de marcar este check donde dice obtener mi tarjeta de embarque en el aeropuerto y supuestamente eso te cuesta $5. Vos tenés que marcar nomás llevaré mi tarjeta de embarque y llevarlo de forma digital. En ocasiones yo me fui en Silvio Pettirossi en el aeropuerto de Asunción a formar la fila para depositar mi maleta. Ellos me pidieron mi documento. Una vez que hicieron mi registro, todo ahí, me dieron la tarjeta física. Entonces, esto es nuevamente una estrategia de marketing que por lo general en aeropuertos como Silvio Pettirossi sí te lo dan. Configuramos también nuestro vuelo de regreso, marcamos llevaré mi tarjeta de embarque y ya está, no pagamos nada adicional de esa forma. Embarque prioritario, no vamos a agregar absolutamente nada. Mascota a bordo tampoco marcamos. Evidentemente si tenés sí, pero en este caso estamos haciendo el ejemplo para pagar lo menos posible. Le damos clic en continuar y ahora llegó el momento de cargar los detalles del pasajero. Muy importante, si es que le estás comprando los pasajes a alguien más, sus datos tenés que cargar acá, no los tuyos. Pero si vos sos el viajero, sí. Acá cargas todos tus nombres, tus apellidos y todo lo que te vaya pidiendo acá, tu identidad, etcétera, etcétera. Después le das continuar y terminas pagando solamente $309, que como vimos actualmente en el cambio del día de hoy, 21 de agosto del 2026, serían 1.860.000 guaraníes. ¿Y por qué digo que viajar en avión conviene más que ir en bus? Porque en bus actualmente te cuesta 600.000 guaraníes de ida y 600.000 guaraníes vuelta. En total vas a gastar 1.200.000 guaraníes, que ya es muy poca la diferencia con 1.860.000 guaraníes. Y eso ya es con maleta. En el caso de que vas a viajar con mochila, la diferencia es solamente de 134.000 guaraníes. ¿Por qué es más cómodo viajar en avión que en bus? Porque en 1 hora 50 minutos ya vas a estar en Buenos Aires y viceversa, de Buenos Aires a Asunción en tan solo 1 hora 50 minutos. Y eso es una locura. En un abrir y cerrar de ojos ya estás nuevamente en el otro país, no tenés que pasar el estrés de estar sentado durante 16 horas, angustiado muchas veces, pasando incomodidad, acudiendo a un baño que no está en condiciones. Podría estar dando miles de ejemplos más, pero ya se me entiende. Esto fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, apóyenme con un me gusta, dejen acá un comentario si es que tienen alguna duda. Y bueno, yo de momento me despido y nos vemos en un próximo tutorial.